Gloria a Dios. Diga conmigo la iglesia, volvamos a honrar y a respetar a los padres. Ahora se lo digo yo, hay que volver a honrar y a respetar a los padres. Si hay una señal clara y evidente de que estamos viviendo en los últimos tiempos y que Cristo viene pronto, es el carácter actual de la humanidad. Se lo repito, si hay una señal clara y evidente de que estamos viviendo en los últimos tiempos y que Cristo viene pronto, esa señal sería el carácter actual de la humanidad. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1 al 4, en la Biblia de las Américas dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Pero de toda esta gran lista que nos describe el carácter actual de la humanidad, vamos a subrayar 3 características. Si me ayudan con el sonido, por favor. Soberbios, desobedientes a los padres, y también vamos a subrayar irreverentes. Yo creo que usted lo tiene ahí en pantalla. Subraye, soberbios, desobedientes a los padres e irreverentes. Ahora, yo sé que cuando nosotros hablamos de los últimos tiempos, generalmente hablamos de los terremotos, hablamos de los tsunamis, hablamos de la confusión religiosa, hablamos de muchísimas señales que hay de la venida del Señor. Sin embargo, hay una señal que nosotros hemos ignorado durante mucho tiempo o quizás no le hemos prestado mucha atención. Sin embargo, quiero dejar claro, yo creo que estamos viviendo esos tiempos peligrosos que dijo el apóstol Pablo y creo que Cristo viene bien pronto por nosotros. ¿Alguien me dice amén? Ok, Cristo viene pronto y una de las señales es el carácter de la humanidad presente. Y esto que el apóstol Pablo le está diciendo al pastor Timoteo de que la gente va a ser soberbia, desobediente a los padres, irreverente y muchas cosas más, corresponde justamente al tiempo que estamos viviendo nosotros ahora. Cuando nosotros cruzamos esta puerta y salimos a la sociedad, cuando vamos a nuestros trabajos, nos damos cuenta que toda esta lista ya se está cumpliendo en nuestra cara. Es decir, que verdaderamente Cristo viene pronto. ¿Está conmigo la iglesia? Diga conmigo, Cristo viene pronto. Ahora, toda esta lista que describe el carácter actual de la humanidad es a causa de la administración del espíritu del anticristo. El apóstol Juan dijo que ya estaba en acción ese espíritu del anticristo. No dijo que el anticristo ya estaba en acción. No dijo que el anticristo ya se hubiera manifestado o revelado a la humanidad. Yo no sé si usted lo sabía, pero va a haber un personaje político mundial que va a levantarse no solo en contra de Cristo, sino también queriendo suplantar a Cristo. Esa palabra anti, cuando uno la estudia, no solo se refiere a ponerse en contra, sino que también se refiere a querer suplantar. Por eso, hermano, es interesante, como a modo de repaso, solamente para darle un vistazo por arriba, dice que la Biblia llama al periodo tribulacionario, lo llama la angustia de Jacob. ¿De quién? De Jacob. Y justamente Jacob fue ese personaje bíblico que suplantó a su hermano Esaú. Eso es importante, solamente como un vistazo para los que estudian la Escritura. Ahora, esta ministración del espíritu del anticristo, ya desde que el apóstol Juan escribió su carta, ya estaba en acción. Y eso fue vamos a redondear, hace 2000 años que se escribió esa carta aproximadamente, un poquito menos.
Hace 2000 años que se escribió esa carta y el espíritu del anticristo ya estaba en acción. Y que ese espíritu se esté manifestando, que ese espíritu se esté encarnando en las personas que no conocen a Cristo y que no le han entregado su vida a Jesucristo, eso es completamente entendible. Lo que me preocupa es que esta lista conductual que le dio el apóstol Pablo a Timoteo, la estoy viendo dentro de los que se llaman cuerpo de Cristo. Esta lista de conducta humana, de ser irreverentes, de ser irrespetuosos, de ser soberbios, de ser desobedientes a los padres, tristemente yo como pastor la estoy viendo dentro de las filas de los que se hacen llamar cristianos. Y eso sí me preocupa, que el espíritu del anticristo opere y se manifieste en personas que no tienen al Espíritu Santo. Eso es obvio. Si no tienes el Espíritu de Cristo, tendrás al espíritu del anticristo. Ahora, que tú como hijo de Dios te comportes como un espíritu de anticristo, eso ya no es normal. Y eso me preocupa. Con lo cual quiero decirle a la iglesia, por eso es un llamado profético. Con lo cual quiero decirle, hay contaminación del espíritu del anticristo en muchos cristianos. Se lo digo una vez más y aunque no coseche muchos amenes, lo voy a decir otra vez. Hay contaminación del espíritu del anticristo dentro de los cristianos. Y si en ti hay contaminación del espíritu anticristo, quiero decirte que estás en peligro de apostasía. Porque el anticristo se levanta contra todo lo que se llama Dios, o sea, objeto de culto. Querrá suplantar a tu Señor y querrá ponerse Él en el trono de tu corazón. Por lo cual quiero decirte que hoy esta palabra ha llegado a nuestras vidas a tiempo, porque si Cristo aún no ha venido y nos está enviando esta palabra, es porque Él quiere descontaminarlo de todo espíritu que no sea su espíritu y que nos llenemos del Espíritu Santo. ¿Alguien me dice amén y celebra la Escritura? Amén, ¿celebra la palabra? Ahora, anotemos, por favor, a quienes tenemos que honrar y respetar. Ahí en pantalla va a aparecerle una primera placa que nos ilustra lo que era el tabernáculo de Moisés. Y el tabernáculo de Moisés estaba dividido en tres partes. En primer lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí creo que lo tiene en pantalla, ¿verdad? Lugar atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y las Escrituras nos enseñan que nosotros como seres humanos, como templo y morada de Dios y del Espíritu Santo, también estamos divididos en tres partes. Diga conmigo, cuerpo, alma y espíritu. Ahí le va a aparecer ahora una placa que le muestra tres círculos concéntricos. Y ahí le muestro yo con esa ilustración que así como el tabernáculo de Moisés tenía un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, ahora tu cuerpo es el atrio, tu alma es el lugar santo y tu espíritu es el lugar santísimo. Ahora ahí usted va a encontrar el fundamento bíblico en una siguiente placa. Y vamos a ver Hebreos capítulo 12 y versículo 9. Vamos a buscarlo, Hebreos capítulo 12 y versículo 9. Y cuando lo tenga me dice amén. Quiero antes decirle algo. El Espíritu Santo nos está descontaminando. Hace un tiempo nosotros como casa espiritual hemos recibido un llamado a que tenemos que salir del orgullo. Más exactamente, el Señor nos ha estado llamando al arrepentimiento y a que nosotros saquemos todo tipo de orgullo y soberbia de nuestro corazón. Yo no entendía muy bien por qué, hasta que hoy repasando esa lista del carácter de los hombres de los últimos tiempos entendí. Claro, el espíritu del anticristo está inyectando en las personas soberbia, orgullo y altivez de corazón. Por eso cada uno de nosotros tenemos que decirle, Señor, líbrame del corazón soberbio, líbrame de los ojos altivos, líbrame de ser orgulloso y ayúdame a ser manso y humilde como tú. Entonces ahora puntualmente el Espíritu Santo nos está pidiendo que vayamos a practicar la honra
y el respeto a los padres. Por eso yo le pedí que subrayara el carácter de los hombres de los últimos tiempos era que iban a ser soberbios, irreverentes y desobedientes a los padres. Dígalo conmigo, soberbios, irreverentes y desobedientes a los padres. Ahora, si eso está pasando incluso dentro de la iglesia de Jesucristo, es porque nos está faltando practicar aquello que Dios nos había pedido de antemano que practicáramos. En este caso sería la honra y el respeto a los padres. ¿Está conmigo en la iglesia? Ahora mire lo que dice Hebreos capítulo 12 y versículo 9. Dice, además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Y vamos a subrayar donde dice sujetos al Padre de nuestros espíritus. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Ahora, ahí en la placa que le aparecía de los círculos concéntricos, usted va a darse cuenta que su espíritu necesita un Padre. Su espíritu, mi espíritu, nuestro espíritu humano, no estoy hablando del Espíritu Santo. Estoy hablando de nuestro espíritu individualizante, vamos a decir así. Ese espíritu nuestro necesita una paternidad y ya la tiene, gloria a Dios por eso. Y según Hebreos capítulo 12 y versículo 9, el Padre de tu espíritu, el Padre de mi espíritu es Dios. Ahora, vamos a ver Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 15 en la versión Nueva Biblia Viva. Dice, si no lo tiene, yo se lo leo. Primera de Corintios 4:15. Porque aunque haya 10,000 personas más que les enseñen de Cristo, mire lo que dice Pablo, y esto lo va a subrayar. El Padre espiritual de ustedes soy yo. Yo los engendré en Cristo por medio del Evangelio. Volviendo a la placa de los círculos concéntricos, ahora usted va a ver que su alma también necesita un Padre. Y ahí puede ser que no lo tenga. Y eso es cierto. Eso es cierto. Ahora, ¿quién tendría que ser el padre de su alma, el padre de mi alma? Tiene que ser un siervo de Dios. Es decir, es una paternidad espiritual. Sería una paternidad de tipo espiritual, de estirpe espiritual para nuestra alma. No es un padre del alma para el alma. Es un padre espiritual para el alma. Y ahí hay muchos cristianos que ahí sí están huérfanos, pero eso lo vamos a explicar más tarde. Y en el círculo concéntrico, en el último, usted va a encontrar ahí en el atrio, en su cuerpo, que es el atrio, ahí su cuerpo también ya tiene un padre. Y ese es su padre biológico, nuestros padres terrenales, papá y mamá. De nuevo vamos a usar Hebreos capítulo 12 y versículo 9, que dice, además tuvimos, escuche bien, ahí dice, padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Vamos a subrayar, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Así que hay tres cosas a las que el Señor nos está llamando. Número uno, el Señor nos está llamando a honrarlo y a respetarlo a Él. Vamos a levantar una mano al cielo y vamos a decir, el Señor me está llamando a honrarlo y a respetarlo a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? En segundo lugar, eso es en su espíritu. Ahora el Señor también nos está llamando a honrar y a respetar a sus ministros. Efesios 4 dice que Dios constituyó ministros para que la iglesia fuera, vamos a decir así, la palabra en griego es catartizo, es decir, que fuera perfeccionada, que fuera equipada, que fuera llevada a la excelencia. Y dice que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces el Señor nos está llamando a honrar y a respetar a sus ministros. Y en tercer lugar, pero escúcheme bien, el único puesto primero es el de honrar y respetar a Dios. Luego la honra y el respeto a los padres espirituales y a los padres biológicos están ahí.
¿Se entiende? ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Está conmigo todavía? Entonces, en tercer lugar, el Señor nos está llamando a honrar y a respetar a nuestros padres biológicos. Hay una cuarta placa que va a ilustrar mejor todo lo que les estoy diciendo aquí. Dios nos está llamando a honrar y a respetar al Padre de mi espíritu, que sería Dios, al Padre de mi alma, que en este caso puede llegar a ser un padre biológico. ¿De dónde yo me saco esto? En Deuteronomio capítulo 6, el Señor le dijo que tenían que los padres transmitirle a sus hijos la enseñanza de la palabra de Dios. No sé si alguna vez lo ha leído. Y la repetirás en tu casa y se la enseñarás a tus hijos al levantarte, al acostarte. Bueno, eran un montón de veces que el Señor nos pedía que transmitiéramos su palabra y su enseñanza a nuestros hijos. Entonces, un padre biológico puede hacer la vez de un padre espiritual en su hijo. También puede ser el padre espiritual de alguien, porque si ese padre es un ministro, por ejemplo, en el caso de Josuecito, de mi hijo, bien podría yo ser su padre espiritual también, aunque puede ser que no llegue a serlo. No sé si me voy a entender. Puede que yo, aunque sea el papá de Josué, tal vez yo no sea su padre espiritual, tal vez Dios tenga asignada a otra persona para ese niño. Y ahí me pondría celoso, pero aceptaría la voluntad del Señor, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ir anotando y vamos a ir desarrollando, porque el Señor nos está pidiendo en Malaquías que los padres tenemos que volvernos al corazón de nuestros hijos y que los hijos tenemos que volvernos al corazón de nuestros padres. Antes que venga el día del Señor grande y temible, papá tiene que volverse a su hijo y ese hijo tiene que volverse a su papá y a su mamá. ¿Cuántos han leído esa porción en Malaquías? Ahora, Malaquías significa mi mensajero. Y Malaquías fue el último libro profético antes de que viniera ese profeta llamado Juan el Bautista, que le estaba preparando el camino a la primera venida del Señor. Yo no sé si usted me va siguiendo y yo me voy dando a entender. Es importante. Malaquías es el último ministro profético antes de la primera venida del Señor. Después de Malaquías estuvo el profeta Juan el Bautista. Me refiero del Antiguo Testamento. Ahora, Malaquías ministró y antes de que viniera el Señor en su primera venida dijo: los padres tienen que volverse a sus hijos y los hijos tienen que volverse a sus padres. Es decir, que lo que Dios estaba profetizándole a Israel y a toda la humanidad es que antes del día grande y temible del Señor, que no es el rapto de la iglesia, sino la gran tribulación que durará aproximadamente 7 años y medio, antes de ese periodo tribulacionario, la humanidad estaría completamente rota en cuanto al tema familiar. Eso es lo que estaba diciéndole Dios a la humanidad a través de ese profeta. Y veamos cada uno nuestra familia, veamos la familia del vecino, veamos solamente la Argentina, cómo estamos nosotros acá en Río Tercero, por ejemplo, en cuanto al tema familiar. ¿Cuántos de acá podemos reconocer que nuestra nación no está bien en cuanto al tema familiar? Eso tenemos que reconocerlo. Papá y mamá divorciados, separados o viviendo juntos, pero mal. Las relaciones con papá no son buenas, las relaciones con mamá no son buenas. Y el Señor dice, padres y madres tienen que volverse al corazón de sus hijos y sus hijos tienen que volverse al corazón de los padres. Es decir, que antes de que Cristo venga, lo que Dios desea es que haya reconciliación y restauración familiar. Eso es lo que Dios desea, que nos reconciliemos en casa, que nuestras relaciones familiares sean restituidas y restauradas. ¿Cuántos desean eso aquí? Ahora, Malaquías capítulo 1 y versículo 6, en la versión Nueva Traducción Viviente. Vamos a buscarlo y a ponerlo en pantalla. Malaquías capítulo 1 y versículo 6. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre
y un sirviente respeta a su señor. ¿Se da cuenta? Un hijo, ¿qué hace? Honra. Y un sirviente, ¿qué hace? Respeta. Otra vez, un hijo honra y un sirviente respeta. Ahora mire lo que le dice Dios a la clase sacerdotal. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que me merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio, dice el Señor, al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Dice el Señor, los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? Pregunta el Señor. ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Mire lo que dice el Señor. Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces el Señor está diciendo, si ustedes dicen que yo soy su Padre, si ustedes dicen que yo soy su Señor, ¿dónde está mi honra y dónde está mi respeto? Ahora, ¿qué es lo que yo estoy queriendo decirle a la iglesia? Y lo voy a decir con valentía, lleno del denuedo del Señor sobre mi vida. Hoy vengo a decirle a esta congregación, pero también por medio de la transmisión a mucha gente, vengo a decirles que tenemos que volver a honrar y a respetar al Señor. Una de las cosas que noto dentro de la iglesia de Jesucristo es que los cristianos ya no respetan ni siquiera el lugar donde le rinden culto al Señor. Gracias por los 2 amenes. Los cristianos tenemos que volver a honrar la presencia del Señor. Los cristianos tenemos que entender que no venimos a jugar al cristianito acá. No venimos a cumplir una cuota religiosa a este lugar. No podemos venir y estar mascando chicle, bostezando mientras es la palabra o la alabanza o la adoración. No podemos estar con una actitud corporal que demuestre irrespeto. Tenemos que volver a honrar y a respetar al Señor y a su presencia. Ahora, otras personas tendrán una linda apariencia respetuosa que honra en este lugar, pero salen a aquella puerta y ya no honran ni respetan al Señor con su estilo de vida. Por eso tenemos que comprender que no es una o la otra. Tenemos que empezar a honrar y a respetar al Señor dentro del auditorio donde le rendimos culto al Señor y fuera del auditorio donde le rendimos culto al Señor. Aquí lo adoramos litúrgicamente y afuera lo adoramos con nuestro estilo de vida. Y en ambas partes tenemos que honrar y respetar al Señor. En ambas partes. Ahora, el Señor ahora en el tema del alma, en el tema del lugar santo de mi alma, donde tenemos ese padre del alma, el padre que puede ser un ministro del Señor. Mire lo que dice 1 de Timoteo 5, 17 al 18. Yo tengo acá la Nueva Traducción Viviente. 1 de Timoteo 5, 17 al 18 dice, tal vez usted lo tiene en pantalla, fíjese ahí, ¿lo tiene en pantalla? ¿Sí? Ok, dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Ahora vamos a recibir este mismo texto, pero en la versión PDT. Y ahí dice que los ancianos líderes que dirigen bien la iglesia reciban doble honor. Voy a obedecer a Dios antes que a tu autoridad. Si eres hijo bajo sujeción, tú tienes que decir, papá, mamá, yo los honro, los bendigo, los amo, pero en esto voy a obedecer antes al Señor, antes que a ti. Una esposa puede decirle a su esposo, tengo que obedecer a Dios antes que a ti. Y si un pastor viene y sale con alguna tontería
que contradice la Escritura o que le está pidiendo que desobedezca a la palabra del Señor, usted le tiene que decir a ese ministro: voy a obedecer a Dios antes que a usted, pastor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora desarrollamos los conceptos de honra y de respeto, y hay dos cosas que me gustaría que anotemos todos acá. El respeto nos habla de límites y la honra nos habla de acciones y dádivas. Se lo repito, el respeto nos habla de límites y la honra nos habla de acciones y dádivas. Vamos a buscar en nuestra Biblia Josué capítulo 3 y versículo 1 al 5. Josué capítulo 3, versículo del 1 al 5. ¿Está comiendo rico la iglesia? ¿Me estoy dando a entender o no? ¿Está interesante? Bueno, qué bueno. Dice: Josué se levantó muy de mañana, y él y todos los israelitas salieron de Sittim y llegaron al Jordán. Ahí acamparon antes de cruzar. Después de 3 días, los oficiales pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo. Diga conmigo: órdenes. Muy bien. ¿Y cuál fue la orden? Cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, entonces saldrán de su lugar y la seguirán. Sin embargo, dejarán entre ustedes y ella una distancia de unos 2000 codos, es decir, 900 metros. No se acerquen a ella para saber el camino por donde deben ir, porque no han pasado antes por este camino. Entonces Josué dijo al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Entonces, anote, a los que les guste anotar, estamos recibiendo un mandato del Señor. Eso es lo que tiene que anotar. Estoy recibiendo un mandato del Señor. No es un consejo, no es una sugerencia, es un mandato, es una orden, es una instrucción que yo debo seguir y prestarle atención. Para los que estuvieron el martes acá presencialmente, el Señor nos llamó a salir de Sittim, es decir, nos llamó a salir del estancamiento. Y si yo quiero salir del estancamiento, debo prestarle atención a las instrucciones del Señor, tomármelas con seriedad y aplicar lo que el Señor me está hablando. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Número 2, tengo que asignarle valor a la voz del hombre de Dios para mi vida. En este caso, para Israel, la voz era la voz de Josué. Ellos tenían que prestarle atención a la voz de Josué y en todo caso prestarle atención a la voz de los oficiales del pueblo, porque fue Josué el que le instruye a los oficiales y los oficiales lo que vienen y les instruyen al pueblo de Israel. Pero si Israel no le presta atención a los oficiales, porque le dirían: ¿vos no sos el pastor? Como hay muchos cristianos que cuando el pastor habla hacen caso, pero cuando el pastor manda al líder que se ha levantado en esa casa, no le hacen caso. El pastor manda un mensaje en el grupo: amén, pastor. Manda un líder de la iglesia: visto. Eso es una falta de respeto al liderazgo que el Señor ha levantado en cada casa espiritual. Y quisiera escuchar un amén. Es una falta de respeto. Y a los líderes hay que respetarlos. Hay que respetar a las autoridades delegadas. Sería como que usted vaya y le diga al intendente: yo a vos te respeto, pero a los a los inspectores y a los instructores de tránsito, a ellos no, porque vos no sos el intendente. Sí, yo no soy el intendente, pero comete esta multa, te va a decir. Porque es así. Tenemos que respetar a toda autoridad, dice el apóstol Pablo, porque las autoridades fueron puestas por Dios. Y quien se rebela contra las autoridades, contra Dios se está rebelando. Eso lo dice la carta a los Romanos. Así que ahora veamos cuál era el mandato que Dios le había dado al pueblo de Israel. Le dijo, ahí lo va a tener en el versículo: cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas. Entonces, preste atención. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijeron los oficiales al pueblo de Israel? Cuando vean. Es decir, que tenemos que estar atentos. Tenemos que estar prestando atención. Pero si estoy distraído con las cosas de este mundo, si estoy distraído con mis propios asuntos, nunca voy a alcanzar a ver el movimiento de la presencia de Dios y tampoco voy a alcanzar a notar el movimiento que el ministro que me cubre está haciendo.
Entonces tenemos que prestar atención y tenemos que empezar a abrir nuestros ojos para ver los movimientos del mundo espiritual. Ahora, siempre se lo he dicho, el mundo espiritual se mueve con rostros humanos. Por lo tanto, por ejemplo, el mundo espiritual del Señor, del reino, se va a mover con rostros de gente de reino. Y cada vez que el Señor, por ejemplo, a nosotros como Judá, nos quieran mover para algún lugar, el Señor nos va a mover espiritualmente dando una voz de mando. ¿Y quién es la voz de mando en esta casa? En este caso es su servidor. Soy yo. Y en todo caso podrá ser también a través de quien es mi cobertura, el pastor Martín Salazar. Pero yo no puedo decir, soy pastor y no me sujeto a una cobertura espiritual, a quien yo reconozca como mi autoridad. Pero también mi pastor puede hacer un llamado general para la misión y yo como pastor no me sujeto, entonces estoy bajo cobertura solamente de nombre y no estoy verdaderamente honrando y respetando su autoridad. Del mismo modo, ahora, si yo lo aplico para mí, ahora lo aplico para usted. Del mismo modo, si usted dice que tiene pastor, pero después el pastor da una voz, una instrucción y usted no la obedece, pues entonces usted no está respetando y honrando la voz de su pastor. Y todos acá tenemos que aprender a honrar y a respetar las autoridades. Para eso hay que morir al orgullo y a la soberbia. Qué bueno que diga amén a eso. No cualquiera dice amén a morir al orgullo. Ya solo con eso me dice que usted ya está muriendo al orgullo. Ya está muriendo a la soberbia. Qué bendición. Qué bueno. Ahora sigamos acá, por favor. Dice, en otras palabras, para nosotros sería ver, dice, cuando vean el arca del pacto y a los levitas que van con ella, para nosotros en el nuevo pacto sería ver y seguir al Espíritu Santo y a los ministros que nos están guiando. Tenemos que seguir la presencia de Dios, pero también tenemos que seguir la instrucción del ministro. Dios tiene una relación especial contigo. Dios tiene una relación directa contigo. Claro que sí. Yo no estoy aquí para decir lo contrario. Pero no creo que Dios haya dejado ministros para que tú hagas de poner así como por el costado a tus pastores. Voy a poner el ejemplo así. No creo que tú puedas hablar con Dios, ninguno de nosotros podamos hablar con Dios diciendo, esto somos nosotros, a este otro, al pastor, ahí déjalo, él no sabe nada. Y entonces, ¿para qué te lo dejaron? Para instruirte, para edificarte, para bendecirte, para cubrirte, para enseñarte cómo servir efectivamente en el reino del Señor. Y escuche, para darte legalidad. Entonces tenemos que comprender eso. Ahora anote esto, el arca no habla, el que habla es el sacerdote que la carga. Porque cualquiera diría, no, yo veo el arca, al sacerdote no me importa porque yo sigo a Dios y no a los hombres. El arca no habla, el que habla es tu pastor. Así que tenemos que empezar a honrar y a respetar un poquito más la voz del pastor. Tenemos que empezar a tener más humildad y a dejarnos pastorear. ¿Te animas al que tenés al lado con autoridad a decirle, tienes que dejarte pastorear? Ahora, en ese mismo texto de Josué 3 dice, sin embargo, dejarán entre ustedes y ella una distancia de 2000 codos. Es decir, esto me está hablando de que con los padres, ya sea Dios, los ministros o los padres biológicos, hay que guardar distancia. Otra vez, ya sea con Padre Dios o Dios Padre, el Padre espiritual de nuestra vida, o con nuestros padres biológicos, dígalo conmigo, tengo que guardar distancia. Muy bien. ¿Por qué? Porque la gente comete el error de familiarizarse mucho con Dios. Y entonces cuando te familiarizas mucho con Dios, piensas que Dios te da sugerencias. Y Dios no da sugerencias, Dios da órdenes y mandatos. Cuando tú confundes tu relación con Dios y crees como argentino que tus padres son tus amigos, que tus padres vos los puedes vocear y tratar como se te venga en gana, que te puedes sentar a chupar con ellos como en el mundo, ¿no? Estoy hablando de nuestra cultura argentina, pero en el mundo. Espero no ahora que estamos en Cristo, ¿verdad? Si tú crees que puedes llevar ese tipo de relación a tu relación con Dios, estás muy equivocado.
Dios no es como tu padre biológico. Y aún a tu padre biológico, Dios te pide que le guardes distancia. Que aunque papá y mamá sean muy buena gente, sean copados, sean re linda gente, qué bendición si te tocó un papá o una mamá así. Pero no aceptes la familiaridad. No caigas en la trampa de la familiaridad. A tu papá y a tu mamá siempre los tendrás que respetar y honrar. Lo mismo es con Dios. Aunque tú eres hijo de Dios, aunque Él te ama, aunque Él dio la sangre de Jesucristo para que nos podamos acercar a Él con confianza, Dios no es nuestro amigo como una amistad del mundo. De hecho, Jesús dijo, ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les pido. Es decir, que usted a su amigo no le da órdenes porque su amigo lo va a sacar volando. Raja de acá, ¿quién sos vos? ¿Quién te crees? Tu amigo es tu amigo. Ese es el concepto mundano de amistad. Pero el concepto de amistad de Dios para con Él sería, si tú me crees en todo y me obedeces en todo, entonces puedo considerarte mi amigo. Pero la relación es así. Yo sigo siendo Dios y tú sigues siendo mi creación. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Pero no confundamos los tantos. No somos iguales. Otra vez, iglesia, no somos iguales a Dios. No somos iguales a nuestros padres biológicos. Yo con esto, mire, yo vengo de una tierra del Salvador donde por muchos años los hijos no podían vocear a los padres. O sea, si uno lo trataba de voz a los padres, que en El Salvador sí se vocea, no como en otros países que no existe el voz o el voceo. En El Salvador sí existe el voceo, pero el hijo jamás vocearía a su papá. Porque cuando yo era chico, yo vi a muchos padres que cuando el niño voceaba al papá o a la mamá o lo llamaba por el nombre, así, con los dedos al revés. ¿Cómo? Yo no soy tu chero, te dicen allá. Yo no soy tu amigo. Yo soy tu papá y me vas a respetar. Lo he visto muchas veces. Ahora eso se ha ido perdiendo. Yo no estoy pidiendo que hagamos eso. Hay muchos padres que le dan esa confianza a sus hijos. Y si usted vocea a su padre, recuerde, ahí usted es argentino, no es salvadoreño, no hay problema. No estoy acá para hablar de esas formas. Sin embargo, sí quiero recordarle que aunque usted le diga por su nombre a su papá o a su mamá, o lo vocee o como sea, hay una distancia que usted tiene que guardar con su papá y su mamá. Jamás comete el error, o si ya lo cometió o vive así, cambie de rumbo. Papá y mamá biológicos merecen respeto. Hay una distancia que yo no debo agarrarme. Hay una familiaridad que yo no debo agarrarme ahí. Siempre tengo que tener a papá y a mamá en una mayor estima que mi persona. Siempre, siempre. No importa, no, es que yo soy un padre copado y descontracturado. Minga. Respeto y honra a los padres siempre. Claro, ¿usted puede jugar con sus hijos? Sí. ¿Puede agarrarlos a cosquillas si está pequeño? Sí. Hasta si quiere jugar a las luchitas, como sea, juegue con sus hijos, juegue a la pelota, vaya al cine con ellos, diviértase con ellos, coma con ellos. Claro que sí. Pero hay una distancia que ya no se puede pasar. Hay un límite que jamás se tiene que cruzar. ¿Me estoy dando a entender? Ok. ¿Por qué? Porque papá y mamá son un parámetro de valores. Y si yo dejo que mi hijo cruce ese límite, un día mi opinión no le va a importar. Y al hijo siempre, aunque esté viejo, le tiene que importar lo que papá y mamá opinen. A tal punto que, mire, le voy a hablar de 3 pastores. Yo no sé cómo voy con el tiempo, santo Dios. Bueno, estamos temprano. ¿Todavía tiene hambre la iglesia? Le voy a hablar de 3 pastores. Por ejemplo, el tío de mi esposa, que es pastor acá en Río Tercero. Mi pastor y este pastor que les habla, los 3 tenemos un concepto que hemos recibido de nuestra mamá biológica. Los 3 hemos recibido un concepto de decir, y hoy lo estoy quebrantando. Ya le voy a explicar por qué. Porque la abuelita de mi esposa siempre le decía al pastor Ariel, cada vez que prediques, usa corbata. ¿Te acuerdas que así le decía? Cada vez que tengas que llevar la palabra del Señor, saco y corbata. Esta última vez que estuve en Buenos Aires con mi pastor, recuerdo que él se estaba poniendo el saquito ahí en la oficina y decía, y pensar que mi mamá siempre decía, cuando prediques,
saco y corbata. Y el pastor estaba así sin corbata. Dijo. Bueno, y mi persona también. Mi mamá no me lo decía de esa manera, pero ella siempre me decía, la elegancia y la formalidad nunca fallan. Nunca fallan, jamás. Entonces yo digo, está bien, no es mandamiento de palabra del Señor. De hecho, en los tiempos de Jesús no habían corbatas, ¿verdad? Así que no hay problema por eso. Pero lo que quiero darle a entender es, 3 hombres de Dios, a los que hemos llegado a cierta edad, unos más, otros menos, pero a los 3 nos sigue importando lo que mamá enseñó. Y capaz yo hoy no estoy usando un saco y una corbata, pero hay un concepto que mi madre me dejó. Respeta la palabra de Dios. Hay un concepto que mi mamá me dejó que fue, no es tu palabra, es la palabra de Dios. Respétala y sé un buen representante de la palabra del Señor. Eso nos lo dejó nuestra madre biológica a cada uno de los 3 ejemplos que yo le acabo de dar. Entonces cada vez que yo me paro acá recuerdo, yo tengo que dar un buen ejemplo, no solo con la ropa, sino con la manera de hablar, con la forma en la que yo me voy a expresar. Mi mamá no aprobaría esta forma de predicar. Mi mamá no aprobaría esta forma en la que estoy haciendo esto. ¿Por qué? Porque mi mamá es un parámetro de moralidad. Mi mamá es un parámetro de valores morales. Entonces ese hijo varón o esa nena siempre va a estar pensando, papá y mamá no aprobarían esta conducta. Papá y mamá no aprobarían esto que estoy haciendo. Entonces, de alguna u otra manera, le pondría freno a alguna actitud. Por eso hoy quiero decirte, tú como padre biológico, no le des demasiada confianza a tus hijos para que ellos comprendan que tú eres su freno moral. Que tus hijos estén marcados para toda la vida, no con golpes, sino con enseñanzas de la moral cristiana, sino con enseñanzas de la palabra del Señor. Deja huellas en tus hijos de la palabra del Señor. Que tus hijos te admiren, que tus hijos te respeten por cómo conoces la Escritura. Que tus hijos sean marcados en su corazón, hermano, para toda la vida, para todo el viaje, diciendo, papá me enseñó tal cosa, papá me enseñó tal otra, mamá siempre me recordó tal cosa. Eso tiene que estar en tu crianza a tus hijos. Eso tiene que estar. Que tú como papá le enseñes a tu hijo varón, jamás se le levanta la mano a una mujer, jamás se le levanta la mano a mamá. Y esto lo digo porque cuando los niños son pequeñitos, tienen la tendencia a pegarle a la mamá. Tú como varón tienes que decirle, ¡no! Ay, pastor, pero está chiquitito. ¿Qué importa? Justamente cuando son pequeños es que los tiene que corregir. Cuando tengan 20 años ya mataron a 20. Es cuando son pequeños que tú como papá y mamá les tienes que poner un freno. Yo en mi caso, y no me gusta ponerme de ejemplo, pero me sirve. En mi caso, cuando yo veía a Josuecito que hacía eso, yo hacía escándalo. Porque a mí me enseñaron que, por ejemplo, y nada que ver, ¿verdad? Pero un ejemplo acá, con los perritos cuando son cachorros, ellos no entienden palabras. Ellos lo que entienden son los tonos de voz. Entonces, cuando el perro juega contigo y que te está mordisqueando, cuando te duele tienes que gritar para que el perro sepa que hasta ahí puede llegar. Entonces, lo mismo tú con tus hijos cuando son bebés. Tienes que poner un límite cuando ellos son bebés, cuando son niños, cuando están pequeños, para que cuando sean más grandecitos, ellos ya crecieron con ese límite. Ya no va a hacer falta la gran cosa, porque los límites ya los pusiste en su conciencia cuando eran niños. Pero hay padres que quieren agarrarlo a los cinturonazos cuando ya tienen 15. No, era 13 años antes. A los 15 te va a agarrar el cinturón en la voz y ya no va a estar bueno. Ya no va a estar bueno. Tiene que ser cuando sean pequeños. Tus hijos tienen que admirarte y respetarte y honrarte. Y cuando dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre, yo le pregunto, ¿mi hijo, por ejemplo, de 3 años sabrá leer? No, el mío no sabe leer. Entonces,
Cuando Dios dejó escrito, honra a tu padre y a tu madre, ¿a quién se lo dejó escrito? Al papá desde niño. Porque es el papá el que le tiene que enseñar al niño a honrar a papá. Es la mamá la que le tiene que enseñar a ese nene o nena a honrar a papá y a mamá. O va a esperar que se hagan adultos, que vivan su vida y ver si se entregan a Cristo para enseñarles que hay que honrar al Señor, a los padres. No. Desde ahora que tú tienes a tus hijos en casa, tienes que enseñarles a que te honren. Tú como papá les tienes que enseñar. Yo vengo de trabajar. ¿Cómo puede ser que vengo de trabajar cansado y te tengo que hacer la comida? ¿Ya no me quieren decir amén? Claro, estoy hablando de alguien grande, no estoy hablando de un niño de 3 años, ¿verdad? Pero a veces tenemos en casa niños que ya, si son buenos para el pecado, si son buenos para lo malo, también son buenos para lo bueno, nada más que no los estás entrenando para lo bueno. Pero si tú vienes cansado del trabajo, tú estás trabajando, los estás manteniendo, ¿cómo puede ser que tú todavía tengas que ver qué hacer para ellos? Tú tienes que enseñarle a tus hijos a que ellos están ahí para bendecirte, para honrarte y para respetarte. Pero eso se lo tienes que enseñar tú. Ay, no, pastor, ¿cómo puede ser? Recibe la palabra. No le pongas pero a la palabra, mejor dile amén a la palabra. Y pídele al Señor sabiduría para cómo aplicarla. Y no excusas para no aplicarla. Mejor amén a la palabra. Ya me puso cara seria, ¿verdad, hermano? Está así, con cara de limón. Josué, cuando hace que predica con la manguera, dice cara de limón. Me habrá escuchado alguna vez diciendo eso. Bueno, sigamos. Honra. La honra está ligada, ya hablamos del respeto, ahora vamos a hablar de la honra. La honra está ligada al concepto de dádivas. Está ligada al concepto de dar algo económico. Y está ligada la honra a honrar dando sostén, ayuda, dando cosas que demuestren el valor que esa persona representa. Entonces, ya que estamos hablando de honrar a los padres y hemos hablado de Dios Padre, de paternidad espiritual y de padres biológicos, vamos a ver cómo podemos honrar a Dios, a los siervos de Dios y a los padres biológicos. Con esto voy a terminar, ya es la recta final. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3 y versículo 9. Tengo aquí 2 versiones. La primera dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esta es la versión, la Biblia de las Américas. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y la versión TLA dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Entonces, cuando Dios habla de honrar a los padres, en primer lugar, ¿a quién honramos? ¿A cuál es el primer padre que tenemos que honrar? A Dios que es el Padre de nuestro espíritu, nuestro Padre celestial. Ahí hay muchos versículos más. Hoy por el tiempo solo tengo para darle uno. Y acá dice, honra al Señor con tus bienes. Y la versión TLA dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Es decir, que solamente honraremos a aquellas personas a quienes consideremos importantes en nuestra vida. Cuando yo considero a alguien importante en mi vida, lo voy a honrar de manera natural. Ahora, últimamente también estoy notando que aunque sintamos que alguien es importante para nuestra vida, estamos faltos de honra. Tal es así que la Escritura dice, no debáis a nadie nada. Al que honra, honra. Así dice la Escritura. Es decir, que nosotros podemos estar en deudas que no solamente tienen que ver con lo económico, sino que también tienen que ver con honra. Entonces, hermano, hoy tenemos que salir de esas deudas. Este año salimos de todas nuestras deudas. En todo sentido. Este año salimos de todas nuestras deudas y vamos a fructificar para el Señor. Por ejemplo, eso a Dios Padre, a los padres espirituales. Por ejemplo, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, dice que los ancianos líderes que dirigen bien la iglesia reciban doble honor, sobre todo los que trabajan mucho anunciando el mensaje y enseñando. Pues así dice la Escritura, no le pongas bozal al buey cuando trilla
Y también dice, los que trabajan merecen recibir su sustento. Y me gusta mucho cómo lo dice la traducción lenguaje actual. De acá saco yo el concepto de lo que es honra en la palabra. Dice, los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merecen que se les pague el doble, especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia. Porque la Biblia dice, no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. Y también dice, quien trabaja merece que se le pague. Entonces, aquí hay una diferencia que hay que hacer. Una cosa es lo que yo le doy a Dios Padre y a su casa, y otra cosa es lo que yo le doy al siervo de Dios. No es lo mismo. Y esto no es fácil para predicar para un pastor, pero como usted conoce mi corazón y sabe que en esta casa no hacemos abuso de estas enseñanzas, sino que las enseñamos solamente cuando el Señor así lo pide. Pero una cosa es traer a la casa del Señor algo, y otra cosa es también bendecir a los siervos de Dios que nos predican y nos enseñan la palabra. No es lo mismo, son dos cosas diferentes. Y eso es lo que muchos confunden. No, yo ya ofrendé. Bueno, pero no solo cuides la casa del Señor, sino que también el Señor nos pide que cuidemos a los siervos del Señor. Seamos sinceros. Si, por ejemplo, llegara a faltarme el pastor Martín, a mí, yo pierdo a mi pastor, yo pierdo a quien me aconseja, yo pierdo a quien me ministra, yo pierdo, hermano, yo perdería muchísimo, porque MCN no es el salón donde se reúne la gente. MCN son las personas. Parte de MCN es Judá. Y si, por ejemplo, nosotros perdiéramos al pastor Martín, esto es un ejemplo, que el Señor reprenda toda treta del diablo. Pero si perdiéramos, por ejemplo, al pastor Martín, perderíamos a quien Dios escogió para traer una visión y una misión específica para toda una misión. Entonces, no solamente hay que cuidar la misión, hay que cuidar al misionero. Porque si se acaba el misionero, se acaba la misión. No sé si me doy a entender. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Saque su conclusión. A igual a B, B igual a C. Es así. Judá no es este templo. Hace poco estábamos en otro lugar más chiquitito. Hace más tiempo estábamos en mi casa. O sea, Judá no es el lugar. Judá somos nosotros. Entonces, no solamente cuide a Judá, es decir, a sus hermanos. No solamente cuidemos de que haya buen sonido para que toda la gente pueda recibir, cámaras para que la gente en otros países que nos mira y nos comenta de otros países pueda seguir recibiendo, sino que también tenemos que tener en cuenta, Judá también es el pastor que levantó esta casa. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor también dice que hay que cuidar a nuestros padres biológicos, hay que honrarlos. Mire cómo dice Marcos 7, versículo 10. Esto es tremendo. Hoy que lo leía, sentí que el Señor me ministraba muchísimo. Quedé admirado. Marcos 7, versículo 10. Ahí en pantalla tiene la versión que estoy leyendo. Moisés dijo, respeta a tu papá y a tu mamá, y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Pero ustedes enseñan que alguien puede decirle al papá o a la mamá, tengo algo que te podría ayudar, pero lo voy a entregar como corbán, que significa mi ofrenda a Dios. Eso significa que ustedes permiten que alguien deje de ayudar al papá o a la mamá. Así, con la tradición que se transmiten unos a otros, ustedes anulan la palabra de Dios y hacen muchas otras cosas como estas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Ciertos maestros de la ley le decían a la gente que si se pudieran olvidar de los padres, que se olvidaran con tal de que ofrendaran a Dios. Y el Señor Jesús
quien es el mejor y el perfecto maestro de la Escritura, Él es la palabra de Dios, nos dice que Él no está esperando que dejemos de ayudar a nuestros padres por ofrendar a su casa. Está diciendo, hónrame a mí con lo que es mío, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hónrame a mí como padre, pero también honra a tus padres biológicos, a los que yo te di. ¿Se entiende, verdad? Entonces esto también lo digo porque esto es importante. Hay muchos pastores que tienen en sus iglesias a sus padres biológicos y ellos imponen su título sobre sus padres biológicos. Y está bien, en cuanto a funciones del reino y dentro de la congregación, él es el pastor, no importa si ellos son papá y mamá. En el caso mío, mi mamá se congrega con mi hermano mayor, pero en la iglesia, pastor, ¿cómo está? Bendiciones, quiero preguntarle tal cosa. Y es la mamá, pero ella no se toma de esa confianza de decir, soy la mamá y acá yo hago lo que quiera porque yo lo parí a este otro. No dice eso, se sujeta y dice, pastor, ¿me das permiso para hacer tal cosa? Porque es una autoridad espiritual para moverse en el mundo espiritual. No puede una mamá en la carne querer hacer uso de su autoridad biológica sobre una autoridad espiritual. No vas a soldar con electrodos de madera un fierro, hermano. ¿Se entiende, verdad? Se entiende. Sin embargo, ese pastor tiene que honrar igual a su papá y a su mamá, aunque él sea el pastor de ellos. Ese pastor tiene que honrar a su papá y a su mamá. Entonces esto es importante porque muchas veces con esto de la paternidad espiritual mal enseñada, le han enseñado a la gente a olvidarse de sus padres biológicos para que toda la atención esté centrada en el siervo. Y eso jamás lo enseñó el Señor. Y por eso hoy quiero repetir la enseñanza del Señor Jesucristo. Honramos a Dios Padre, honramos a los siervos de Dios, pero también honramos a nuestros padres biológicos. Y el Señor nos enseña en su palabra que hay que honrarlos, hermano, con cosas materiales. Acá me lo está enseñando. Dice que yo tengo que ayudar a mi papá, tengo que ayudar a mi mamá. Ahora, ¿cómo ayudo si ya mi papá o mi mamá murieron? Hay dos maneras. Hay una ley que en la Biblia se llama levirato. Yo por medio del levirato puedo honrar a mis padres por medio de un siervo del Señor, por ejemplo. Entonces, hermanos, Dios nos está pidiendo que volvamos a la honra y al respeto. Es un llamado profético. ¿Se dio cuenta? No vengo con saco extravagante ni con profecías raras. Vine con el escrito está, que es la palabra profética más segura. Es un llamado profético para la iglesia de Jesucristo. Volvamos a honrar y a respetar a nuestros padres. Al Padre de nuestro espíritu, que es Dios, a los siervos de Dios, que son nuestros padres espirituales, y a nuestros padres biológicos. Honra y respeto. ¿Cuántos dicen amén y celebran la Escritura? Dale un lindo aplauso a la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Estamos aquí para adorarte y para decir amén a todo lo que dice tu palabra. Señor amado, queremos que esta palabra que ha sido sembrada, esta enseñanza, esta unción magisterial que se acaba de mover en medio de nosotros, la podamos aplicar, la podamos poner por obra, Señor, todos los días de nuestra vida.